Este ejercicio particularmente a mí me gusta mucho porque ejemplifica muchos de los conceptos importantes, más que todo gráficos, aunque también se puede realizar de manera algebraica utilizando las ecuaciones. Este ejercicio se diseñó para un examen de física 1, de la física de servicio, y en su momento fue muy interesante porque la mayoría de los estudiantes entienden que este tipo de ejercicios se pueden hacer de manera gráfica y que es muy sencillo hacerlo de manera gráfica. Pero cuando empezaron a hacerlo y viendo las soluciones, se ve claramente que hay un montón de deficiencias conceptuales, tanto matemáticas como físicas. Entonces este problema lo voy a resolver yo de manera gráfica. También se puede hacer de manera algebraica, como dije anteriormente, este se las dejo a ustedes de ejercicio, pero lo voy a hacer yo de manera gráfica. En la primera parte nos piden calcular la aceleración y al final de la aceleración hacer una gráfica de la aceleración con respecto al tiempo. Entonces, uno de los primeros conceptos que tenemos que recordarnos es que la aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, teniendo claro esto, sabemos el significado de aceleración gráficamente. Sabemos que la aceleración se obtiene a partir de las pendientes, que tiene una gráfica de velocidad contra tiempo. Entonces, gráficamente lo podemos hacer a partir de puras pendientes. Recordemos que para calcular la pendiente de una recta, esta pendiente va a ser igual a, en el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, vamos a tener que sería y final menos y inicial entre x final menos x inicial. Esto tomando en cuenta que aquí tenemos velocidad y aquí tenemos tiempo. Entonces, nos lo piden para cada una de las etapas del movimiento o del gráfico este. Entonces vamos a tener una primera etapa que va a ir de 0 a 1 segundos, después vamos de 1 a 3, después de 3 a 8, después de 8 a 9 y por último de 9 a 11. Entonces tenemos que obtener esas eh, cuatro aceleraciones distintas, o perdón, más, una, dos, tres, cuatro, cinco aceleraciones. ¿De acuerdo? Entonces voy a obtener la aceleración primero para el lapso de 0 a 1 segundos. Entonces en este caso vean que la pendiente es 0, por lo tanto la aceleración va a ser igual a 0. No hay nada más que decir. Ahora sí, de 1 a 3 segundos para el lapso que va de 1 a 3 segundos. Entonces vamos a tener que la pendiente, que va a ser directamente la aceleración, va a estar dada por valor final de velocidad, 8, menos el valor inicial, que eran 0, entre el tiempo que es de 1 a 3, entonces sería 3 segundos. Esto entonces me va a quedar, eh, perdón, 2 segundos. Entonces esto claramente me va a dar una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado en la dirección X. Tengan en cuenta que aquí estoy hablando de un vector, por lo tanto tenemos que tener una dirección. Como se puede ver claramente, la, la velocidad va aumentando y por lo tanto tenemos que tener un valor positivo de la aceleración. Va en la dirección X positiva. Muy bien, ahora vamos desde el punto 3 segundos a 8 segundos. Entonces, para la sección de 3 a 8 segundos, entonces voy a tener que la aceleración va a estar dada por, eh, vean que aquí tenemos menos 12, aquí teníamos 8, vamos desde 3 hasta 8, entonces 8 menos 3, y aquí esto me va a quedar entonces menos 20 entre 5, y esto me va a dar menos 4 metros sobre segundo al cuadrado en la dirección X.
Ahora sí, es menos, claramente porque la velocidad va disminuyendo y después se empieza a hacer cada vez más negativa. Entonces vamos en menos x. Luego vamos de la parte de 8 a 9 segundos. Entonces para 8 a 9 segundos vamos a tener que la velocidad final son menos 4. Entonces la aceleración es igual a menos 4 menos menos 2 entre un segundo. Estos eran, y esto me va a quedar igual a esto me va a quedar 8 metros sobre segundo al cuadrado en la dirección x positiva. Ahora positiva de nuevo, porque en este caso vean que la velocidad está aumentando. Entonces vamos a tener que el valor de la aceleración va en x positivo. Y por último vean que tenemos esta sección que va de 8 a de 9 a 11. Entonces para la sección de 9 a 11 vean que la velocidad no está cambiando, por lo tanto vamos a tener que la aceleración va a ser igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado y por lo tanto no existe ninguna aceleración. Muy bien, ahora a partir de esto vamos a tener que hacer una gráfica. Esta es una gráfica de aceleración contra tiempo. Entonces para ello voy a borrar esta parte de acá y voy a hacer aquí la gráfica en realidad un poco pequeña. Vean que los valores que tenemos son 0, 4, menos 4, 8 y 0. Entonces, estas gráficas, cuando se las pedimos en un ejercicio o un examen, no tienen que ser perfectas, pero sí tienen que ejemplificar formas y tienen que este, dar una forma aproximada de lo que se espera. Entonces vean que las aceleraciones en cada una de estas secciones son constantes. Aquí voy a tratar de reproducir esto. Teníamos 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 aproximadamente. Entonces de 0 a 1 tenemos una aceleración, voy a ponerlo en color rojo, tenemos una aceleración que es de 0 hasta acá. Luego tenemos una aceleración positiva que es de 4 metros sobre segundo. Entonces aquí y esta se mantiene hasta 3 segundos. Después de los 3 hasta los 8 segundos vamos a tener una aceleración de menos 4. Entonces vean que si aquí está 4, aquí va a estar menos 4 aproximadamente hasta 8. Después tenemos una aceleración muy grande de 8 metros sobre segundo al cuadrado, que estaría al doble de esta, más o menos acá. Entonces vean que si aquí está 8 y se mantiene por un segundo nada más. Y por último cae a una aceleración de 0, que sería desde aquí en adelante, hasta los 11 segundos. Y básicamente esa es la gráfica. Son gráficas de diferentes constantes, secciones donde tenemos constantes. Una A1, A2, A3, A4 y A5. Y esa sería básicamente la parte A. Entonces ahora procedemos a hacer la parte B. Para ello voy a borrar esta parte de aquí. Muy bien, en esta parte B tenemos que tomar en cuenta de nuevo cuál es el significado gráfico que tiene la posición con respecto a la velocidad. Recordemos que por definición la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces de aquí yo puedo decir que la posición o el cambio en la posición de una vez delta x
va a ser igual a la integral desde un t1 a un t2 de v de t. Bien, entonces lo podemos ver como una integral y gráficamente una integral es el área bajo la curva, ¿cierto? Ahora, volviendo de nuevo a lo que nos ocurrió en el examen cuando se aplicó, muchos estudiantes al conocer que este concepto físico, digámoslo así, ellos entendían que los desplazamientos se podían ver como la integral de una velocidad y saben además que la integral es el área bajo la curva, entonces decidieron hacerlo de esta manera porque lo veían muy sencillo. Pero claramente se vieron errores a la hora de aplicar estos conceptos. ¿Por qué? Más que todo por la forma en la que estaba hecha esta gráfica en el examen. Vean que la gráfica va desde menos 12 a 8, y bueno, la función se va moviendo en diferentes partes del gráfico. Ahora, cuando ellos dijeron el área bajo la curva, simplemente agarraron el área bajo la curva como si nuestra referencia fuera este punto más bajo. Y eso es un claro error conceptual. Eh, Cuando uno hace el cálculo de áreas bajo la curva, uno toma como referencia el eje cero o el valor cero. Entonces se sacan áreas bajo la curva o entre la función y el eje cero. Entonces ahí fue donde ellos cometieron el principal error. Ahora, para este caso, vean que nos los piden a 1, 3, 8, 9 y 11 segundos. Entonces, las áreas bajo las curvas, la curva que andamos buscando van a ser claramente estos valores de aquí, esta área de acá, y además vamos a tener esta otra área que se encuentra aquí abajo, que va acá. A partir de los cálculos de estas áreas, entonces uno sí puede determinar los diferentes desplazamientos, aún así teniendo algunos cuidados, claramente. Entonces empecemos, al igual que antes, con las diferentes secciones. Vean que después de un segundo, la velocidad siempre fue cero. El área bajo la curva que vamos a tener aquí claramente es cero. Entonces, eh, el desplazamiento, al no existir ninguna velocidad, el desplazamiento de 0 a 1 segundos o a 1 segundo va a ser igual a 0 metros. Ahora bien, para 3 segundos. Entonces, para 3 segundos lo que tenemos que hacer, vean que 3 está en este punto que está aquí, empieza desde 1 hasta 3 y lo que nos va a quedar es un triángulo que va a tener una altura de 8 metros sobre segundo. Entonces yo hago el cálculo del área. Recuerden que el área de los triángulos es igual a base por altura dividido entre 2. Entonces yo puedo calcular el área como 8 por 1, porque la base, perdón, 8 por 2, porque la base es de 2, vamos desde 1 hasta 3 y dividido entre 2. Por lo tanto, me queda que el área es igual a 8. Pasándolo a un significado físico, entonces yo sé que el delta X va a ser igual a 8 metros en la dirección X, positivo. Porque además vean que el área bajo la curva está del lado positivo. Ese fue otro error muy grande que vimos eh, en el problema. Ahora, voy a tomar en cuenta que este otro triángulo que está aquí es simétrico, de hecho, entonces vamos a tener exactamente el mismo triángulo. Voy a tomar para 5 segundos, que es el punto donde cruza la función con el eje 0, y voy a incluirlo acá. Para 5 segundos, vean que el desplazamiento va a ser exactamente igual. Otra vez, 8 por 2 entre 2. Entonces el desplazamiento a 5 segundos, aquí lo voy a poner a 5 segundos, va a ser igual a 8 más 8, que me quedaría 16 metros en la dirección X positiva. A los 5 segundos tenemos un cambio en el signo de la velocidad y por tanto entonces el objeto se empieza a mover en la dirección contraria. Y todas las áreas y los desplazamientos que tengamos a partir de aquí van a ser desplazamientos en la dirección negativa. Entonces ahora sí, para 8 segundos, que sería este punto de acá, para
8 segundos. Vean que el triángulo que se forma, vamos desde 5 hasta 8. El área va a ser igual a 12, que es su altura, por 3, que sería su base, que va de 5 a 8, entre 2, esto me daría 36 entre 2, lo cual es 18. Entonces el desplazamiento, delta x para 8 segundos, van a ser los 16 que ya teníamos, menos, porque vean que esto es un área negativa, menos 18. Entonces aquí vamos a tener menos 2 metros en la dirección x. Entonces, el delta x desde el inicio hasta 8 segundos va a ser igual a menos 2 metros. Bien, y luego nos piden para 9 segundos, que sería este punto de acá. Entonces vean que el área va a estar formada por este triángulo que se forma aquí, más un rectangulito que hay acá. Entonces hay que tomar en cuenta ambas áreas. Entonces sería el triángulo a los 9 segundos. El área va a ser igual al área del triángulo más el área del rectángulo. Y esto va a ser igual. Vean que este triángulo sería una altura de 8 por 1 entre 2. Entonces sería 8 por 1 entre 2. 1 porque la base es de 1 segundo, la altura son 8. Y el rectángulo va a ser de 4 por 1. Entonces 4 por 1, que eso me quedaría claramente 4. Entonces ve que quedaría 4 más 4. Entonces el desplazamiento a los 9 segundos va a ser igual a los menos 2 que ya teníamos, menos, porque de nuevo estamos en un área negativa, aquí tenemos 8, entonces menos 8, esto metros en la dirección X, y esto va a ser igual a menos 10 metros en la dirección X. Y por último, para 11, vean que se mantiene a una velocidad constante en este tramo, no hay una aceleración, y nada más tenemos que tomar en cuenta este rectángulo que está acá, que sería de 2 por 4. Entonces ahí tendríamos otros 8 más. Entonces me quedaría que el delta x a los 11 segundos va a ser igual a los menos 10 que ya teníamos, metros en la dirección x, menos esta área de 11 que dijimos que era 8. 8 metros en la dirección x, y esto me va a quedar igual a menos 18 metros en la dirección x. Entonces, tomando en cuenta estos desplazamientos, ahora tenemos que hacer el cálculo de o el cálculo no, tenemos que hacer la gráfica de posición contra tiempo. Entonces, para ello, bueno, voy a volver acá y tratar de hacer el dibujo en este espacio que me queda acá arriba. Entonces, vamos a ver. Vamos a tener una gráfica que vean que hay valores bastante negativos y hay valores eh, que son relativamente bajos, pero en positivo. Entonces voy a hacerla un poco más tirada hacia abajo. Como les digo, son valores aproximados o formas aproximadas lo que uno anda buscando acá. Sí voy a tratar de mantener aquí 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Tiempo. Eso está T en segundos. Ven que este tipo de detalles son importantes. ¿Qué es lo que estoy graficando? Estoy graficando delta X en metros. Sus unidades también son importantes. Entonces es bueno que sean cuidadosos con ese tipo de cosas. Muy bien. Vean que al inicio tenemos velocidad 0. De 0 a 1 segundos. No hay ningún desplazamiento. Por lo tanto, la gráfica se mantiene acá. ¿De acuerdo? Ahora, de 0 a 3 segundos, vean que hay un incremento en la velocidad, eso implica
una aceleración positiva, ya lo habíamos visto en la parte A, y además se va hasta 8 metros. Entonces digamos que este punto de acá son 8 metros. Entonces la forma que tiene que tener esta gráfica de aquí hasta allá es como si fuera una cuadrática creciente, porque tenemos aceleración constante. ¿De acuerdo? Muy bien. A partir de este punto, a los 5 segundos, empezamos a tener una aceleración negativa, porque vean que la velocidad decrece. Pero eso no implica que que el desplazamiento vaya inmediatamente hacia abajo. Esto es un error también muy común. De hecho, me equivoqué acá. Voy a reducir aquí este tamaño por falta de espacio. Voy a decir que aquí a la mitad voy a tener los 8 y el doble. Aquí arriba vamos a tener 16. Ahora sí, ¿qué es lo que cambia acá? Vamos a tener que va a ir creciendo. De repente va a haber un cambio en la concavidad de la gráfica, porque ahora tenemos una aceleración negativa, pero sigue desplazándose hacia arriba, hasta que llegamos a los 5 segundos. Vean que a los 5 segundos llegamos a 16. Entonces lo que ocurre acá es un cambio de concavidad y empieza a verse de esta manera. Muy bien. Y después pasamos de 5 a 8 segundos, vamos a tener un desplazamiento que llega hasta los menos 2, o sea, por acá, bastante cerca de mi eje coordenado. En este punto, además, vamos a mantener vamos a tener una aceleración que es negativa, que tiene la misma forma. Entonces, aquí lo que nos va a quedar es una concavidad negativa, de nuevo, que llega hasta aquí abajo. Entonces, vean la forma que va teniendo esto. Se mantiene la misma concavidad desde aquí hasta acá. Muy bien, a partir de aquí de nuevo tenemos un cambio en aceleración. Ahora tenemos una aceleración positiva, entonces vamos a tener una concavidad hacia arriba. Entonces, lo que sigue aquí, vamos a tener una concavidad positiva. Y vean que pasa desde menos 2 acá hasta los 9 segundos, va a ir hasta menos 10. Entonces, entonces a los 9 segundos tendremos por acá, más o menos aquí, vamos a tener este cambio. Hay un cambio en la concavidad, se mantiene algo así. Y por último, de los 9 segundos hasta los 11, vean que se mantiene constante. La velocidad se mantiene constante, por lo tanto lo que vamos a tener es una recta. Entonces, esa recta, tal vez aquí no estuve marcando los valores, esto era menos 2, este valor de aquí es menos 10, y por último, este valor que vamos a tener al final del tiempo, que es en 11, es de menos 18. Entonces, este menos 18 va a estar por aquí, menos 18. Y eso sí, es importante hacer énfasis en que esto es una recta. Y esa recta se debe a que vamos a tener velocidad constante. Por lo tanto, no hay ninguna concavidad. Entonces, aquí teníamos horizontal, concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo. Aquí tenemos de nuevo una concavidad hacia arriba. Y por último, bajamos con velocidad constante. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte B. Y así es como se resuelve este problema de manera gráfica. Como les digo, lo pueden hacer también de manera algebraica, que van a tener los mismos resultados. Y nada más para, aquí voy a hacer un acercamiento a la imagen, que es lo que se espera que obtengan ustedes para esta gráfica. Muy bien.